Hola compañeros, nosotros somos de la licenciatura de Administración de Empresa de la Universidad Univer Millennium, plantel Hidalgo. Somos de la modalidad ejecutiva. En este apartado les mencionaremos qué es el flujo circular y la relación de los agentes económicos en los diferentes mercados. Me presento, mi nombre es Anayeli Rivera y mi equipo está formado por mi compañera Leslie Fernanda Barranco, Karina Manjarres y mi compañero Miguel Ángel Celestino. Empezaremos hablando por una pregunta. ¿Qué es el flujo circular? El flujo circular es también conocido como proceso económico circular. Este flujo va a mostrar cómo fluyen los recursos, el dinero, entre los principales agentes económicos. En este flujo se utilizan dos factores muy importantes, los cuales son las familias y las empresas, principales agentes económicos. En este flujo se utilizan dos factores muy importantes, los cuales son las familias y las empresas, en donde desarrollaremos a cada una por distinto. Estos a su vez van a interactuar en dos mercados. Como principal mercado es el mercado de bienes y servicios, que es donde las familias van a gastar su dinero comprando bienes y servicios que producen las empresas. Algunos ejemplos de ellos son el consumo de alimentos, verduras, enlatados. Las empresas lo producen y las familias lo consumen. El jabón, los enlatados. A su vez, las empresas venden sus bienes y servicios que ellos producen y ellos reciben un ingreso por venderlos. El otro factor es el factor de producción, en donde las familias van a ofrecer su trabajo para recibir un ingreso, el cual es el dinero. Las empresas usan la producción para contratar a las familias. Las familias van a trabajar y ellos pagarán un sueldo para volver a generar bienes y servicios. Existen dos flujos que ocurren al mismo tiempo. El flujo real, que son cosas físicas, y el flujo monetario, que es el dinero. En el flujo real, los hogares a las empresas ofrecen trabajo y las empresas a los hogares, que son las familias, entregan bienes y servicios. Por otro lado, el flujo monetario es donde las empresas a las familias, que son los hogares, pagan salarios, rentas o utilidades. Por consiguiente, los hogares a las empresas pagan por esos bienes y servicios que ellos consumen. Más adelante, mis compañeros les mencionarán otros aspectos sobre el flujo circular. ¿Cómo se relacionan los agentes económicos en los diferentes mercados? Los agentes económicos interactúan entre sí con un sistema conocido como flujo circular. En este, intercambian bienes, servicios y factores productivos a cambio de dinero. Los agentes económicos se dividen principalmente en tres grupos. El primer agente económico son las familias. Estas son las principales consumidoras de bienes y servicios, dependiendo de sus preferencias, necesidades y el presupuesto económico con el que cuente. El segundo agente económico son las empresas. Estas son las encargadas de producir y distribuir los bienes y servicios que posteriormente van a ser consumidos por las familias. Las empresas trabajan siempre buscando maximizar su beneficio. El tercer agente económico es el sector público. Su función principal es buscar el bienestar de la sociedad, dando bienes y servicios. Para esto, este cuenta con un presupuesto público. Las familias y las empresas se relacionan en dos grandes mercados. El primero es el mercado de bienes y servicios. En este, las empresas ofrecen los bienes y servicios y las familias pagan por tenerlas. El segundo mercado es el mercado de factores productivos. A diferencia del anterior, en este, las familias ofrecen mano de obra a las empresas y a cambio de esto, las empresas les dan un salario, que es utilizado para satisfacer las necesidades que ellas tienen. La relación que tiene el Estado con las familias es que con el pago de impuestos, éstas reciben beneficios por parte del Estado, que pueden ser
becas, apoyos económicos por desempleo, obra pública, pensiones o infraestructura, todos buscando mejorar la calidad de vida de la sociedad. Por otro lado, las empresas pagan impuestos al sector público para a cambio obtener subvenciones. Finalmente, el resto del mundo hace referencia a la interacción constante que existe entre los países con las importaciones y exportaciones de los productos que cada uno ofrece. Hola, buenas tardes. En esta presentación les hablaré sobre el origen de la crisis desde el consumidor. La crisis desde el consumidor ocurre cuando las personas reducen compras por falta de dinero, desempleo o la incertidumbre económica. Al disminuir el consumo, las empresas venden menos, se produce menos y esto afecta a la economía. Ocurre esto por diferentes razones. Las principales podrían ser la pérdida de empleo o la disminución de los ingresos en las familias. También sucede cuando se aumentan los precios o existe la inflación y las personas tienen el miedo de gastar porque no saben cómo estará la economía en el futuro y por eso prefieren ahorrar y consumir solamente lo necesario. Las consecuencias son la disminución del consumo y una menor demanda de bienes y servicios. Como las empresas venden menos, reducen la producción, despiden a los trabajadores e incluso llegan a cerrar. Esto provoca que aumente el desempleo y la economía vaya en bajada. Las crisis económicas se originan por varios factores, como el exceso de deuda, el aumento de los precios, malas decisiones económicas. Todos estos factores afectan la confianza de los consumidores y las empresas, haciendo que disminuya la actividad económica. Para evitar este tipo de crisis, es importante que se administre bien el dinero, como por ejemplo ahorrar una parte de lo que se gana trabajando, evitar gastos innecesarios o lo que, como bien dicen, los gastos hormiga y consumir de manera muy responsable. También en este caso, el gobierno y las empresas podrían ayudar implementando medidas que favorezcan el empleo, la inversión y una estabilidad económica. Los mercados podrían ayudar también poniendo promociones y ofertas para que las familias puedan comprar más y esto no genere una crisis económica. Hola, mi nombre es Miguel Ángel y a mí me tocó hablar sobre el tema el origen de la crisis desde la empresa. Para eso existen dos factores, que será el factor interno y el factor externo. En el factor interno tenemos los factores de proceso, finanzas y personas. Y en el factor externo tenemos mercado, economía y el entorno. El freno de mano en una empresa representa acciones, hábitos, condiciones internas que detienen el crecimiento. Cuello de botella en una empresa. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a cuando una empresa hace su producción más lenta y reduce la productividad total, o sea que genera menos. Aquí tenemos dos temas muy importantes. El primer tema sería paradigmas obsoletos y miedo a escalar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere cuando usan métodos viejos en la empresa y no los quieren cambiar, que tu jefe nada más esté vigilando. Métodos a escalar, que tú por querer crecer en la empresa no lo haces porque vas a recibir más tareas con el mismo sueldo. Por otro lado tenemos el estrés laboral y cultura tóxica. ¿A qué se refiere esto? Cuando te dejan demasiadas tareas inútiles, te dan ganas de renunciar, los jefes nada más se creen de chismes, trabajas con miedo. El siguiente tema es falta de liquidez dentro de una empresa. Para eso tenemos tres puntos claves. El primer punto sería el problema, la trampa y el riesgo. ¿A qué se refiere con el problema? Cuando no tenemos dinero en efectivo o en nuestra empresa,
para pagar sueldos a los empleados, la renta, la luz, el agua, etc. La trampa. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros les damos crédito a meses a nuestros clientes, a nuestros consumidores y no nos pagan en efectivo. Eso reduce la entrada financiera en la empresa. El riesgo, ¿a qué se refiere esto? La empresa podría cerrar por no pagar la luz, el agua, la renta, los empleados, etc.